Buenas tardes para todos ustedes. Les damos cordialísima bienvenida a este webinar que estamos ofreciéndoles sobre este tema de ejecutivos que se vuelven emprendedores. Y muchas gracias por estar presentes hoy acá. Esta nutridísima asistencia a este webinar nos muestra la importancia enorme que tiene este tema, en general el tema del trabajo de manera independiente. Estamos en este panel mi compañero de panelista Juan Carlos Ospina, quien va a hacer una intervención como emprendedor en medio de la pandemia, que nos va a contar su experiencia. Y mi nombre Camilo Vázquez, gerente de la compañía Vázquez Kennedy, que es la que está organizando este webinar. Y Juan Carlos, te invito, si gustas, a darle un corto saludo a tu audiencia que te escucha y iniciamos las presentaciones que tenemos preparadas. Gracias, Camilo. Pues como lo dijiste, yo soy Juan Carlos Ospina. Soy el fundador y gerente de un emprendimiento que se llama OC59, otra cosa a los 59. Y feliz de estar con todos compartiendo mi experiencia. Espero poder ayudar muchísimo a todos los emprendedores que hoy están con nosotros. Magnífico, Juan Carlos, muchísimas gracias por estarnos acompañando hoy. Y permítanme hacer una corta presentación de este tema, de la experiencia y el conocimiento que nosotros hemos recogido de este fenómeno de las personas que, siendo ejecutivos, optan por el trabajo independiente y convertirse en emprendedores. Es exactamente el caso de Juan Carlos y de muchos otros. ¿Por qué lo hacemos? Porque en nuestra compañía, que fue fundada en 1997, en estos 23 años largos que llevamos, y haciendo cálculos así en números muy redondos, podemos decir que hemos trabajado con un total de más de 10.000 personas, la gran mayoría de niveles ejecutivos de alta dirección o de niveles gerenciales, de gerencia media. Y hemos visto en este tiempo lo que ha venido pasando con la dinámica del trabajo y la dinámica del desarrollo profesional de estos niveles académicos de personas, y lo que ha venido pasando en ese proceso de la transición de la gente que opta por dejar sus empleos y pasar al trabajo independiente. Ese es un tema que hemos querido ofrecerlo, ese y otros temas, en este ciclo de webinars que estamos haciendo, que son abiertos, que son gratuitos, simplemente porque nos parece que tenemos mucho por entregar y por compartir de lo que hemos aprendido con tanta gente con la que hemos trabajado, y que es un conocimiento que puede ser, ojalá, de valor ojalá para todos, ojalá por lo menos para muchos de ustedes. Y vamos a compartirles esa experiencia y alguna parte de ese conocimiento que hemos adquirido. ¿Y por qué ahora más que antes? Porque es que el trabajo independiente es una opción de trabajo que se ha vuelto más importante ahora que antes. Vamos a hablar un poco de eso. Tiene que ver no solamente con la crisis y con la pandemia y el problema mundial del mundo de los negocios, sino con estas tendencias en el mundo del trabajo, donde el Foro Económico Mundial de Davos, que acaba de producir en octubre pasado, hace un mes, su reporte anual sobre el mundo del trabajo, informa que las empresas están cambiando su tendencia de vinculación de talento, y pues en muchos casos, claro, la opción de trabajo, empleo de tiempo completo seguirá siendo una opción muy importante, pero otras opciones de vinculación de talento están adquiriendo cada vez mayor importancia, y al mismo tiempo, pues las personas están también buscando otras modalidades de vinculación y de prestación de sus servicios profesionales, no necesariamente a través de esa figura del trabajo, pues el empleo tradicional. ¿Y qué es lo que vemos nosotros y es lo que queremos un poquito compartir con ustedes? Uno, eso que estamos hablando, el trabajo independiente como que adquiere cada vez mayor importancia para las empresas y para los ejecutivos. Lo segundo, que vamos a tratar de demostrar, que hay muchos gerentes y ejecutivos colombianos que están allá trabajando en el mundo corporativo, muchos muy felices, lo están haciendo muy bien, pero una proporción muy grande sueñan con ser independientes. Y vamos a ver por qué de pronto ese sueño como que se queda en sueño, pero no se convierte en una realidad.
de pronto tiene que ver con que detrás de la decisión de independencia hay una decisión valiente, y la valentía no es no sentir miedo, sino la valentía es ser capaz de vencer el miedo. Y vamos a compartir esa experiencia que hemos observado y también como compartir qué es lo que los hace exitosos a las personas que optan por la independencia. Y qué bueno que la gran conclusión que tenemos es que para ser exitoso como emprendedor no hay que ser Superman, no hay que ser la Mujer Maravilla, sino que los seres humanos normales como yo y como Juan Carlos y como quizá la mayoría de los que están en esta audiencia tienen de entrada pues todo el potencial para tener éxito en un emprendimiento. Eso es lo que vamos a estar mirando y será muy, muy importante en este webinar el poder compartir con toda la audiencia sus inquietudes y poder responder todas sus preguntas, que les rogamos que las hagan utilizando el chat de esta plataforma, que nos hagan ese favor de irnos contando todas las preguntas, todas las cosas que tengan, inquietudes, todas las dudas. Vamos a tratar de responderlas todas. Ahí detrás de cámaras está el equipo de Vázquez Kennedy que estará recogiendo todas las preguntas, que estará agrupando las que puedan resultar similares para poderlas responder con orden y poderlas abordar todas en la medida que sea posible. Y muchas de las cosas que yo voy a compartir en mi presentación tiene que ver con una última encuesta grande que aplicamos nosotros a comienzos de este año, en el mes de febrero. Nosotros tenemos una disciplina de investigación permanente del mercado colombiano. Y hay muchas conclusiones que vamos a tomar del conocimiento derivado de allí. Y empecemos por el primer punto y que quiero plantearles. Nosotros no sabemos en este país cuántos ejecutivos toman la decisión de independizarse cuando están empleados, que eso uno diría que es la decisión pues, más valiente de todas, que es dejar la organización y el empleo que se tiene con lo que normalmente representa en una posición gerencial, una posición ejecutiva de ingresos, de poder, de estatus, y hay muchos que toman la decisión de dejar eso y lanzarse al emprendimiento. No sabemos cuántos son, pero sí sabemos lo que pasa cuando esos ejecutivos, alguien tomó la decisión por ellos. Y cuando esos ejecutivos dejan sus empresas y porque la empresa tomó la decisión por ellos. Y hoy día, y para muchos creo que será sorprendente saberlo, sabemos que el 28% de estas personas, de estos niveles medios y altos que pierden el empleo, han venido optando por el trabajo independiente. Y voy a compartir brevemente algunas diapositivas de esta encuesta de la que estoy hablando. Permítanme brevemente compartirlas. Y como les decía, fue aplicada el 19 de febrero del 2020 a gente que ya había pasado pues, por ese periodo de transición, de haber perdido el empleo y de haberse ubicado en un nuevo trabajo. Y un primer datico que les puedo compartir es este. Y aquí está en esta última encuesta en febrero, el 32% ha anotado por la independencia. El 28% fue una encuesta que aplicamos un año antes. Casi, digamos, antes una cuarta parte de los ejecutivos y gerentes tomaban la decisión de independizarse. Ahora vamos yéndonos hacia una tercera parte después de que ellos han perdido el empleo. Y hay un primer punto que quiero hacer notar al respecto, que es esta pregunta de, oiga, usted que se independizó, ¿usted comenzó a considerar la opción de un trabajo independiente antes de perder el empleo o después de perder el empleo, a raíz de que usted perdió el empleo? Y bueno, hay casi un 60% de la gente que nos dice, yo no tenía considerado trabajar independiente, ahora que me volví independiente fue una cosa que o pensé o decidí o se me apareció cuando me quedé sin empleo. Pero nótense que al mismo tiempo hay prácticamente un 40%, 41% de personas que están diciendo, yo estaba considerando esa opción del trabajo independiente antes de perder el empleo. Miremos este otro dato que nos preguntamos si antes de ingresar a nuestro programa, es decir, si antes de perder su empleo, ya había definido una idea de negocio. Ya hay más o menos un 8% que dice sí, la tenía totalmente definida y casi un 40% que decía la tenía parcialmente definida. Entonces,
hay ese porcentaje de personas que estaban allá trabajando en las empresas, que estaban considerando la independencia, que incluso tenían una idea de negocio total o parcialmente definida. Hay un grupo grande de personas allí, entonces, en el mundo corporativo, que el asunto del trabajo independiente lo tienen en su mente como una posibilidad, como un sueño, como algo que se desea hacer, como una posibilidad que se acaricia. Y el otro datico que les quiero contar es que la idea de negocio que estaba considerando al perder el empleo es una idea de negocio que hoy día se mantiene y que ha continuado. Es decir, no era solamente un sueño, como puede ser loco cualquier sueño, sino que hay un 44-45% de la gente que dice, esa idea de negocio se mantiene y ha continuado y además su resultado lo considero satisfactorio. Esa es la otra parte que tiene, que ahí no alcanza a ver en el texto, en la primera respuesta, porque la segunda, que es como un 35%, nos dice, sí, me mantengo en la idea de negocio que estaba considerando antes de perder el empleo, aunque su desarrollo no ha sido tan satisfactorio como yo lo pensaba que iba a ser. Pero aquí es como muy llamativo señalar estas dos cosas, como decir, si uno suma ese 44% y ese 35%, estamos hablando prácticamente de un 80%, y atención a la cifra, alrededor de un 80% de las personas de los niveles ejecutivos y gerenciales, que la vida de pronto les produce ese cambio grande de quedarse sin empleo, son personas que al cabo del tiempo siguen trabajando en esa idea de negocio que tenían y que empezaron cuando hicieron transición a la independencia. Esto es una cifra mucho más alta que la cifra general del país. ¿A qué lo atribuimos? Digamos que podríamos decir arrogantemente que gracias al programa de Vázquez Kennedy estas gentes fueron muy exitosas. Y digamos, en beneficio de nuestro servicio, que sí, que tuvo que haber servido de algo. Pero pensamos que realmente la razón importante que hay detrás de esto es que las personas que tienen una estructura profesional, una experiencia gerencial y una estructura de pensamiento que y una experiencia que les permite comprender la globalidad de un negocio, la dirección de un proyecto, el cómo funcionan los componentes organizativos, comerciales, financieros, operativos de un negocio, vienen y llegan con esa disciplina, y esa es seguramente la razón por la cual el 80% de las personas tienen su idea de negocio todavía funcionando, aunque haya un 35% que dice no está teniendo el resultado que yo esperaba y que yo anhelaba. Y allí nos parece que es como datos muy importantes para considerar. Y otra reflexión a la que los quiero invitar es la siguiente. Ese número tan importante de gente aparentemente allá eh, soñando con la independencia, estando en el trabajo corporativo, eso nos quiere decir algo, nos quiere decir que el trabajo independiente es una opción anhelada, que por alguna razón o algunas razones la gente no opta por ellas, y pensamos que hay unas razones que son claras. Una, que cuando se tiene un empleo, finalmente, pues en algún sentido se está en una zona de comodidad, pues se tiene lo que da un trabajo, se tiene la estructura de vida que da el trabajo en una empresa, se tiene el nivel de ingresos que permite tener el nivel de vida al cual se tiene personal y familiarmente. Se tiene pues el estatus y se tiene la seguridad que da tener ese empleo, y eso pues nos lleva a la zona de comodidad, lo cual no es absolutamente criticable para nada, ni más faltaba. Creo que la zona de comodidad o la zona de confort es algo que ha sido muy calumniado, porque de alguna manera todos buscamos poder tener, por lo menos en muchas facetas de la vida, unas zonas de confort donde podamos tener certezas. Pero hay otras razones por las cuales tal vez mucha gente no opta por la independencia queriendo hacerlo realmente, y estamos hablando probablemente de algunas creencias limitantes. Hay algunas que son francamente, digamos, creencias que son creencias que están solamente en la mente de las personas, más que en la realidad objetiva, que uno lo oye decir, como decir, este país es muy difícil, este país es muy inseguro, ¿no? Y le echamos como la culpa al país de muchas cosas, y en este país está lleno de trabas. Y hay algunos que pensamos y decimos
y lo podemos sustentar y nosotros lo insistimos mucho y lo reiteramos. Oye, este país que nosotros pues justamente criticamos tanto, también tiene cosas espectaculares en servicios al ciudadano y justamente en ese proceso de creación de negocios, óigame lo que les voy a decir, es muy fácil hacerlo. Y hay otras creencias limitantes que de pronto detienen a las personas cuando saben que para desarrollar un negocio pues hay que meterse a desarrollar brochures y hacer páginas web y hacer mercadeo y hay que hacer además trámites con la DIAN y hay que además inscribirse en la Cámara de Comercio y todo eso parece pues una cosa complejísima, complicadísima y que uno dice pues complicadísima cuando uno no sabe hacerla y seguramente si vas a meterte a un trabajo independiente, no te metas a hacer nada de eso, porque hay mucha gente que sabe hacer eso y además que ni siquiera cuesta mucho que lo hagan. Y hay toda clase de profesionales que lo sacan a uno de todos los asuntos, porque nada de lo que acabo de decir es del core del negocio. Y hay una tercera razón que yo les quiero proponer que se considere, que se llama el temor. Digamos, más que el miedo, el temor, porque los psicólogos hablamos del miedo cuando hay algo objetivo afuera que nos amenaza y nos produce ese sentimiento de defensa, pero el temor es cuando ese origen, esa razón está dentro de nosotros y no está en la realidad objetiva. Ese temor a fracasar, ese temor a que nos vaya mal y ese temor de algo que pesa poderosamente en la cultura colombiana, que es el temor a la censura social al fracaso. Los colombianos, algunos sostenemos la tesis de que los colombianos tendemos a ser despiadados con la persona que emprende algo y fracasa en eso. Y tendemos a señalarlo casi con un escarnio público y a eso le tenemos terror. Créanme que en otras culturas de otras sociedades, en otras latitudes, eso funciona de una manera diferente y el temor al fracaso y a la censura social al fracaso es una causa poderosísima de limitación de las personas. Y quiero, dejando eso planteado, contarles un poco lo que pasa con las personas que optan por la independencia, bien sea porque lo tomaron la decisión o bien sea porque la vida los puso en la situación de decidir porque se quedaron sin trabajo. Y entonces brevemente les quiero contar qué es lo que está pasando con ellos. Antes de darle la palabra nuevamente a mi querido compañero de panel, Juan Carlos. Denme un segundito, por favor, que esta operación de compartir pantalla. Ok. Vean esta pregunta que le hicimos a la gente. ¿En qué grado siente que su experiencia de perder un empleo y de hacer el cambio a otra opción laboral ha sido valiosa para su futuro profesional? Y la gente que ha cambiado de trabajo y que ha optado por otra modalidad de trabajo, dice, mire, eso para mí, para mi desarrollo profesional, para mi futuro, algunos lo consideran el 32% valiosísimo y un enorme 56% o algo así lo considera de mucho valor. Apenas un 10-12% dice eso es una cosa que me ha significado retroceso en la vida y que no ha sido tan importante, pero bueno, eso es lo que le pasa a la gente. Y hagamos esta reflexión que nos permite pensar cuál es el impacto que tiene esto en la carrera de las personas. Y este negocio que surgió después de haber terminado su proceso de transición, de haber dejado un trabajo y pasar a otro, les preguntamos si es del mismo sector económico en el que se venía desempeñando o si es de un sector económico diferente. Entonces, atención a este dato, tenemos que un 68% de los emprendedores cambiaron de sector económico. Hay que estar pues muy abierto al cambio porque los que trabajaban en el sector financiero, seguramente su negocio no tiene que ver con el sector financiero. Los que trabajaban en la producción de alimentos, probablemente su negocio no tenga que ver con la producción de alimentos en más de 2/3 partes de la cantidad de personas. Y esta otra pregunta es si este nuevo negocio si le significó un cambio de profesión o no le significó un cambio de profesión. Y entonces un porcentaje muy igual, 69%, casi 70% dice no, no cambié de profesión. Fíjense en esto, muchos cambiaron, eso, más de las 2/3 partes cambiaron de sector económico, pero no cambiaron de profesión. Sí hay una tercera parte de la gente casi que sí le significó un cambio de profesión. Eso de cambio de profesión es realmente un gran cambio, ¿no? Pero 2/3 partes de la gente dice, no, a mí no me significó cambiar de profesión.
este es un como llamado importante para decir, oye, mire, hay que tener la apertura, la flexibilidad para poder aceptar muchos cambios que trae estas decisiones, incluso cambiar del sector económico en el que uno se desenvuelve. Pero estas cifras nos dicen también si toda esta cantidad de gente al hacer este cambio tan grande realmente no cambio de profesión, es porque es muy importante algo que hay que tener en cuenta a la hora de independizarse, que es eh, los profesionales, que los ejecutivos se basan y se deben basar en sus conocimientos, en sus habilidades, en sus experiencias, y eso que traen es lo que le ofrecen al mercado. Y su nuevo negocio tiene fundamentalmente que ver con aquello que saben hacer. A mí me encanta esta diapositiva, esta conclusión, que es sobre el grado de satisfacción personal con el trabajo independiente, que les preguntamos, oiga, su satisfacción actual, ¿es inferior a la del empleo que usted tenía antes o es equivalente más o menos o es superior? Y entonces, pues casi la mitad de la gente dice, oiga, no, digamos, hoy día me siento más satisfecho que lo que era cuando tenía vida independiente. Hay digamos, un 15, 16, 17% que dice, no, pues nivel de satisfacción es equivalente, y bueno, hay un 33%, una tercera parte que dice mi satisfacción es menor. Y puede uno ver el vaso medio lleno o medio vacío. Digamos que a mí me llena de gusto ver que sumando 48% más 18%, digamos que eso nos da un 66%, dos terceras partes de la gente dice, yo disfruto mi trabajo tanto como el anterior o más que el anterior, siendo la mayoría los que dicen que lo disfrutan más que el anterior. Y una alerta con esto, que la pregunta es, bueno, ¿y sus ingresos económicos resultantes cómo son en comparación? Dice, no, mire, eso sí, son inferiores a los del empleo. Hay un 13-14% que dice son equivalentes y hay menos de un 5% que dice son superiores a los del empleo. Eso nos dice claramente lo siguiente, no sería correcto concluir que por definición las personas que trabajan independientes ganan menos dinero que las personas que se independizan. Eso puede ser en algún grado. En otro grado, lo que quiere decir es también que para lograr con el trabajo independiente el nivel de ingresos que se tenía cuando se era empleado, es un proceso que para muchos toma años. Así como le tomó muchos años llegar a tener el nivel de ingresos que tenía cuando era un gerente y cuando era un ejecutivo, probablemente ahora le tome también unos buenos años llegar como independiente a tener ese nivel de ingresos. Sin duda, al cabo de muchos años puede uno ver gente que gana muchísimo más de lo que ganaba y de lo que podría estar ganando si fuera empleado, pero también hay mucha gente que puede ser la mayoría, que puede estar ganando menos de lo que podría estar ganando si se hubiera mantenido independiente. Entonces, comparando eso con la anterior, oye, parece que más satisfacción, pero parece que menos ingresos, quiere decir, oye, en el trabajo independiente se goza más, pero se gana menos. Y finalmente esta última diapositiva, para ser totalmente francos con este tema, a la pregunta de, señor o señora, ¿usted consideraría la opción de dejar su negocio y regresar nuevamente a un empleo si le ofrecen condiciones similares a las del último que tuvo? Bueno, hay dos terceras partes que dicen sí. Hay más de una tercera parte, un 38% que dice ni porque me ofrezcan lo que me ofrezcan. Pero para muchos que nosotros creemos que sobre todo son los que han tenido un nivel de ingresos que se mantiene sustancialmente inferior al que tenía como empleado, dicen, hombre, yo aparte de que lo estoy disfrutando muchísimo, si me ofrecieran un trabajo con unas condiciones similares a las que tenía, yo tal vez sí lo consideraría tomarlo. Y eso es como en resumen lo que quería yo plantear y compartir. Vamos a darle la palabra a Juan Carlos, que lo invito entonces, por favor, a abrir cámaras para que Juan Carlos ahorita nos comparta su propia experiencia brevemente para poder ir a lo más importante de este panel, que es las preguntas de los asistentes. Juan Carlos, por favor, tienes cámara y tienes micrófono. Adelante. Gracias, Camilo. Pues a ver, un poco mi experiencia arranca hace un año larguito, el 5 de noviembre
del 2019, yo llegué a la oficina común y corriente y el presidente de la compañía, por diferentes factores, por el tema económico de la compañía, por un poco también el perfil que yo estaba desempeñando en la compañía, decidió dar por terminada la relación. Pues, obviamente tú hablabas del temor y del miedo, pero yo básicamente entré fue en pánico total porque tenía 58 años, todavía tenía un hijo en proceso, tengo un hijo en proceso de terminación de estudios universitarios y una familia que mantener, con el agravante de que, dada mi labor en la compañía, yo viajaba mucho por muchos países de Latinoamérica haciendo un poco el startup de la compañía en esos países, y durante esos años no coticé para pensión. Entonces, pues obviamente entré en una crisis muy fuerte a nivel personal, pero como cosa curiosa, estaba más preocupado por el presidente que por mí. O sea, él estaba re mal porque tenía que tomar esta decisión. Y bueno, pasaron un par de días en los que entré en shock y ingresé al programa de outplacement de Vázquez Kennedy. Fue como, digamos, una forma de tratar de canalizar todas mis miedos, mis temores, pero entré como entra mucha gente a estos procesos en busca de un nuevo empleo. Porque es obvio, o sea, a los 58 años yo decía, me faltan al menos 4 para el bono pensional, es algo que voy a tener al menos asegurado. El tema fue que cuando comencé el proceso, tuve un cambio muy fuerte internamente, y es que empecé a conocerme mientras todos mis compañeros, que eran muy jóvenes, por cierto, y grandes profesionales, todos los días se metían a páginas en la medida que se iba desarrollando este proceso en todos, buscando un empleo, mirando los perfiles. Yo iba cambiando mi forma de pensar. Yo definitivamente dije, yo no quiero seguir trabajando para nadie. No porque la experiencia hubiera sido mala anteriormente. Yo trabajaba en una compañía a la cual sigo amando con el alma, a mis compañeros, y todo para mí era, digamos, una zona de confort. Pero cometí varios errores que no quería volver a cometer. Uno de esos fue medírmele a un cargo que me dieron por la confianza que tenían en mí, pensando que iba a poder con él. Y en temas de ingeniería, la parte comercial la debe manejar un técnico, un ingeniero. Yo soy administrador de empresas. Entonces, seguí con el proceso en Vázquez Kennedy, pero cada día, como lo dije ahorita, me iba desencantando más del tema de un nuevo empleo. Sí pasé hojas de vida, tuve entrevistas, pero yo siempre era el tercero o el segundo. O Juan, tú tienes una gran experiencia, pero realmente tu edad es una limitante. 58 años, nosotros buscamos gente que tenga 45 máximo, pero adicionalmente yo veía muchachos de 27, 28 con 3 posgrados, hablaban 3 idiomas, y obviamente la frustración iba haciendo más mella en mí. Y desgraciadamente, al darme cuenta de todo eso, tuve un choque, otro choque de pánico, pero este fue el importante. Ese choque lo que hizo fue activar un motor y un botón de ignición, de decir, no, esto no es lo mío, yo voy a tener mi propia compañía.
Y a partir de ahí voy a aprender primero a conocer cuáles son mis habilidades, que es, digamos, un poco la puerta que te abre el proceso. Y lo otro, qué herramientas tengo para poder emprender. No tengo en este momento un proyecto, no tengo el capital. Y lo que hice fue salir a la calle. Empecé a salir a la calle y a mirar todas las cosas bajo un contexto diferente. Por ejemplo, yo le decía a alguien ayer, cuando tú miras un celular, ves un instrumento de comunicación, algo para poder hablar con tu familia, mantenerte conectado. Pero si tú miras más allá, en este momento, por ejemplo, puede ser un foco de infección, puede ser muchas cosas. Y alrededor de un celular, tú encuentras todos los protectores de pantalla, los cargadores, los líquidos para pintar. Dije, yo tengo que empezar a pensar así. Yo soy de Bucaramanga y lo que hice fue, lo primero que se me vino a la mente fue zapatos y cuero. Yo quiero hacer algo con el cuero. Pero para poder hacer eso, necesito conocer desde cero todo lo que pasa en el sector marroquinero. Y me fui para el Restrepo en Bogotá. Estuve cerca de un mes y medio con mi esposa visitando almacenes, hablando con gente, tocando texturas de cuero, de lonas y empapándome del lenguaje marroquinero. Eso para mí era vital. Cuando ya tuve eso y tomé una decisión, me voy a dedicar a esto y esto es lo que tengo en ese momento, ya generé una estructura, que eso es básico en un emprendedor. Mi estructura es, cuento con esto y voy a hacer esto a través de muchos medios. En un comienzo yo dije, a mí me gustaría que esto fuera face to face, no con tantas redes que yo no manejo, tantos sistemas que a mí ya a mi edad me pasaron de largo. Y un poco eso fue la parte débil. Pero un tema importante es que nunca estuve solo. Nunca estuve solo. Al darse cuenta Vázquez Kennedy que yo ya no quería conseguir un nuevo empleo sino emprender, pues cambiaron todas las reglas del asunto. Ya los asesores no me llamaban para mirar a ver cómo podía hacer una hoja de vida llamativa, sino, ok, tienes un proyecto, vamos a ponerlo en papel y hay que hacer un plan. Vamos a empezar por acá. Entonces fui pasando de asesor en asesor. En ese momento fui construyendo empresa, pero decidí por mis propias limitaciones que tenía que ser una empresa pequeña. Tenía que poder manejarla yo porque no tenía ni el dinero ni los medios para tener un emprendimiento, digamos, que fuese un poco más grande. Y a partir de ahí arranqué. Ya teniendo un poco la parte de estructura solucionada, empecé con la parte comercial. La parte comercial es un tema que me apasiona. De hecho, he sido comercial muchos años. Pero ser comercial, además con este tema de las redes sociales y además con el tema de la pandemia, pues era un poco más complicado. Cuando llegó la pandemia, me cogió en mi finca con unos cueros y lo que hicimos fue empezar a pintar sin saber cómo pintar un cuero. Pero a punta de prueba y error, empecé a encontrar todas las soluciones y todos los complejos metálicos con los que se trabaja el cuero. Todo esto iba de la mano con la asesoría permanente, que fue una cosa que, por ejemplo, yo no olvido de Vázquez Kennedy, y es que aún en pandemia me llamaban para ver cómo estaba, en qué andaba, en qué parte del proceso me metía y cómo podía direccionar lo que yo estaba haciendo de una forma en que fuera plausible
y se fuera viendo en las etapas y que fuera medible. Con todo esto y a punta de prueba y error, me dediqué a diseñar, a conocer muy de fondo el tema de las plantillas. Más que la forma del zapato, me dediqué a las plantillas. Y aprendí mucho con un amigo allá en el Restrepo y me enfoqué en eso. De ahí y del amor que he tenido toda la vida por los suecos, nacieron los Chovis, que es una combinación de unos sneakers con la capellada de un sueco. Y a partir de ahí he venido creciendo poco a poco. Tú decías algo importante ahorita y es que uno empieza a ver los resultados con el tiempo. Pueden pasar años, pero ¿qué efecto ha tenido en mí todo este tema de la pandemia, el tema de haber pulsado el botón necesario para arrancar? Es que soy una persona feliz. Todos los días estoy viendo cosas para hacer en este mundo del cuero, en el mundo de los zapatos, en el mundo de los delantales, porque amo los delantales parrilleros. Yo mismo los mancho, los diseño y soy una persona feliz. Obviamente, ¿qué cambio de mi zona de confort? Y yo llamaría zona de confort entre comillas, porque cuando tú no estás empoderado con algo, fallas. Y ese tema, entonces empieza a ser un botoncito también de molestia. Yo creo que ahorita, con plenitud, es que estoy ya disfrutando lo que estoy haciendo. Juan Carlos, muchas gracias por compartir tu experiencia. Cuéntanos una cosa. Y si tú fueras a darle un consejo ahorita a alguien que esté considerando hacer transición a la independencia laboral, ¿cuál podría ser tu mejor consejo para esta persona? Lo primero es aprovechar el autoconocimiento. O sea, lo que más de uno hacer es conocerse, porque podemos haber sido empleados 40 años cuando tenemos alma de emprendedores y no lo sabemos. Y para eso los terceros ayudan mucho. Eso es lo primero y lo más básico. Yo sé, por lo que conozco de tu negocio, que pues claro que está en una curva creciente, todavía en una primera etapa, pero que está desarrollando ya como oportunidades de negocio importantes y en muchos sentidos, aunque sea mucho lo que te falte por hacer por delante, en muchas cosas te está yendo muy bien. ¿Podrías compartirnos tú cuál ha sido la clave para que te haya salido bien lo que te haya salido bien? Básicamente, digamos, lo primero es que no he estado solo. A mí no me da miedo preguntar. Y segundo, creé una estructura que yo pudiera manejar. Eso para mí es básico. Que los límites iniciales yo los tenía claros, sabía con qué contaba, sabía con qué no contaba, pero sabía y amaba cada minuto del proceso que estaba viviendo. Y eso para mí es muy importante. Con la experiencia que has tenido, que ha sido ya todo este año, y además semejante año para todo el mundo trabajando independiente, ¿podrías tú decirnos en tu propia experiencia qué es lo mejor de ser independiente y también de pronto qué es lo peor de ser independiente? Es un poco, a veces las cosas buenas también pueden convertirse en un riesgo. Digamos, el control que tú tienes sobre las cosas y el manejo del tiempo, pero sobre todo hacer algo de lo que me siento orgulloso, de lo que yo lo puedo defender, una creación mía que pueda defender, que la conozco a fondo. Eso me hace sentir bienaventurado de ser emprendedor. ¿Qué te gusta? ¿Cuáles son las desventajas de eso? Que si yo cometo un error, que ya los he cometido,
no tengo una cobija que me ayude, no tengo la estructura que tenía antes, porque si yo cometí un error, había todo un grupo de gente que podía solucionar o ayudarme a solucionar. Pero en ese momento yo tengo que ser cónsono y consecuente con cada acto mío, con cada decisión que tomo en esta compañía o que tomamos con mi esposa y con mi hija, con mi hijo, con mi socio. Lo tengo que asumir y lo tengo que resolver. Ujú. Y me parece tan importante lo que estás diciendo. En esta consejería que hacemos nosotros en estas decisiones de carrera, donde a veces las personas pues, que están en el proceso todavía de tomar la decisión, a veces tienen tomada la decisión de la independencia, pero no tienen tan claro independizarse, pero haciendo qué, o a veces tienen su idea de negocio, pero digamos les falta mucho por avanzar al respecto. Nosotros nos vamos más que a preguntarle sobre el mercado y a preguntarle sobre la rentabilidad o la inversión, nos vamos a preguntarle sobre cosas que tú acabas de mencionar como lo más importante, que es el autoconocimiento, ¿no? Que es como preguntarle, oye, ¿dónde te fluye el talento? ¿Dónde es que tienes tus mejores capacidades y cualidades? ¿Qué es aquello que realmente te apasiona hacer, donde se te puede pasar el tiempo sin que te des cuenta haciendo? Y asegúrate que aquello que vayas a hacer esté muy, muy alineado con aquello donde tú tienes algún talento y tienes una fuente de disfrute y de energía importante. No te vayas a meter nunca a hacer algo que te parece que es bueno porque puede ser un buen negocio, pero es algo que no te llena de energía y donde puedes no tener todo el talento que necesitas. Y Juan Carlos lo acaba de decir, tal vez el conocimiento más importante de todos para tener éxito en el emprendimiento es el conocimiento de sí mismo. ¿Estás de acuerdo, Juan Carlos? Totalmente, totalmente. Todos tenemos internamente algo que no conocemos, pero está ahí. Tal vez tú no lo descubras, pero necesitas que alguien lo descubra y para eso hay gente profesional. Y es un poco lo que me pasó a mí. Las expectativas cambiaron en 2 meses y yo en este momento, por ejemplo, tú mostrabas ahora unas diapositivas. Si me dijeran que si yo regresaría al mundo del empleo, ni de vainas. O sea, yo ya, esto fue un proyecto de vida y así voy directo. Obviamente, todos los días estoy aprendiendo, pero otra cosa importante, Camilo, es que nosotros vemos las cosas solo en su perfil. Y digamos, para los emprendedores es importante ver el contexto general de las cosas. Es ahí donde uno va a tener un acierto. No es hacer zapatos, no, es un zapato que genere valor y que no tenga que competir por precio, que sea tu emprendimiento, tu idea. Ahí es donde tú pues, Buenísimo tienes el punto, dicho. buenísimo punto. Mira que alguien, lástima que no puedo ver aquí en el chat el nombre del que está haciendo esta pregunta, que es tan frecuente, porque veo por la pregunta que él vivió la experiencia, él o ella, del ejecutivo que opta por el emprendimiento, deja un gran trabajo y en su emprendimiento no le va bien, y se puede decir que fracasó y quiere volver al empleo. Hay una gran cantidad de estos ejecutivos que llegan a nuestro servicio acobardados, asustados, con su autoestima muy disminuida y considerando que ese fracaso en ese emprendimiento es ya un fracaso en su carrera profesional de aquí en adelante, porque nadie va a estar interesado en ellos. Mira que yo pienso que ese es el efecto que tiene sobre nosotros lo que yo mencioné antes como un, yo diría que es un defecto de la cultura nuestra colombiana, de la censura al fracaso. Y llegamos convencidos de que el haber emprendido algo que no resultó nos lleva a la conclusión de que entonces quedó demostradas todas nuestras debilidades y todas nuestras limitaciones. Y el problema es que, por supuesto, llegamos con esa actitud y esa disposición a una entrevista, asustados, inseguros y con una vocecita allá detrás que nos está diciendo, pero hermano, fracasaste, tú no eres interesante.
Y cuando ponemos a conversar con estas personas y a decirles, oye, cuéntame, tú que eras un ejecutivo de marketing y que desarrollaste un negocio de una cosa de drones para las petroleras, pero que no funcionó por esto y lo otro, o tú que eras un financiero y que montaste un servicio, de lo que sea. ¿Qué aprendiste con esta experiencia de trabajo independiente? Con estos 2 años, 3 años, 5 años, el tiempo que sea. Y el personaje empieza a hacernos el relato de todo lo que aprendió y lo que son como esos nuevos conocimientos que tuvo y las competencias que desarrolló y lo que aprendió de sí mismo. Casi que no hay que decirle y él o ella se van dando cuenta del enorme bagaje que les trajo esa experiencia de emprendimiento, haya resultado bien o no. En general, pregúntenlo a sus amigos headhunters si los tienen. En general, las personas que llegan confiadas, seguras, diciendo, venga, yo quiero buscar un trabajo, porque yo era un ejecutivo muy importante de esta empresa y de este campo, salí a hacer este emprendimiento, las cosas no resultaron como yo esperaba. Me metí en esto, aprendí esto, desarrollé esto, incorporé esto a mi portafolio de comportamientos, pero no resultó, quiero volver a la vida corporativa porque la extraño y porque extraño el nivel de ingresos que tenía y llega con una actitud ganadora. Yo, en general, les podemos asegurar que haber pasado por esta experiencia da puntos y no los quita. Da puntos y no los quita. Que no sucumbamos allá a la censura al fracaso y no la tomemos como propia. Y vamos a seguir como respondiendo preguntas. Hay otra que nos dicen aquí. Si nosotros creemos que uno podría ser empleado y tener un emprendimiento al mismo tiempo, porque hay una persona que está buscando trabajo, pero que también está arrancando su emprendimiento. Sí, ahí con eso nosotros decimos, uno, pues sí se puede. Si estás buscando trabajo y si estás emprendiendo, pues puedes hacer las dos cosas y de pronto debes hacer las dos cosas. Porque por lo visto no tienes una decisión tajante, terminante de que vas a ser empleado o que vas a ser emprendedor. Y estás seguramente explorando las posibilidades. Consideramos que las posibilidades hay que explorarlas, que la vida cuando da oportunidades hay que seguirlas, que los caminos donde se abren las puertas hay que cruzar esas puertas y avanzar por los caminos a ver qué hay allí. Tarde o temprano llegarás a tomar una decisión acerca de si lo tuyo es la independencia o lo tuyo es el empleo. Tú puedes presentar eso en una entrevista, tú puedes informar que en este periodo que estás buscando empleo estás desarrollando tu propio negocio. Eso da puntos y no los quita. A la pregunta que te van a hacer de, bueno, ¿y qué vas a hacer si vienes a trabajar acá? ¿Qué vas a hacer con tu negocio? Pues debes tener una buena respuesta de si lo vas a tirar a la calle o si vas a seguirlo manejando a alguien o qué vas a hacer con él. Pero eso es algo que no debería tenerse ningún temor. Y yo no sé si Juan Carlos quisiera agregar algo a eso, porque finalmente lo que digo yo es que debe tomarse una decisión, porque sacar un negocio adelante hay que trabajar no tiempo, medio tiempo, ni tiempo completo, hay que trabajar tiempo y medio, ¿no? Y para Esa, buscar un empleo también hay que dedicarse a trabajar. Entonces, ¿cierto, Juan Carlos? esa es así, tal cual. Mira, aquí el tema, hay dos cosas, dos puntos que tú tocaste que a mí me llegan muy fuerte. El primero es que tú tienes que ser consciente de que hay un cambio de escenario total. Eso es importante que la gente sepa. El escenario es totalmente diferente. Y lo otro es que, sobre el caso que tú comentabas, no todo en los emprendimientos es color de rosa. Y obviamente van a haber fracasos, pero no significa que un fracaso signifique el fracaso del negocio. Significa el fracaso momentáneo de algo. Y ese fracaso te puede llevar a cosas muy buenas, si lo sabes asumir y si eres consecuente. Yo tengo, por ejemplo, la virtud o esa bendición de tener una familia donde mis hermanos, mis hermanas, mis cuñados dicen la verdad. Si tú emprendes un negocio y te acostumbras a recibir solamente elogios o lo que tú quieres oír, estás perdido. Búscate siempre a alguien que te diga la verdad. A mí me pasó, yo saqué las primeras colecciones y me decían, eso es de tercera, eso no sirve.
qué cosa tan mal hecha, qué horma tan fea, qué suela tan pobre, o sea, muchas cosas. Entonces, uno tiene que aprender de todo eso, pero no significa que el negocio acabó ahí, significa que no ibas por buen camino. Muy, muy buen punto, importantísimo. Y tiene que ver con eso de conocerse. Una fuente maravillosa del autoconocimiento es estar abierto a escuchar el feedback de otros, como nos está diciendo ahorita Juan Carlos. Finalmente, saber tú en realidad lo que estás haciendo bien y para qué eres bueno y para no, y asegurarte de juntarte con aquellos que te puedan complementar, o porque haces sociedad, o porque pagas empleados, o porque te juntas con asesores o lo que sea, contratas outsourcing, en fin, para que aquellas cosas que otros hacen mejor que tú, no te pongas tú a hacerlas, porque vas a tener unos esfuerzos gigantescos para hacer cosas que probablemente no te van a resultar bien y que te van a quitar el tiempo y la energía que necesitas para hacer aquello en lo que eres verdaderamente talentoso y competente. Estoy mirando aquí otras preguntas, tiene un montón de preguntas esta audiencia, hay muchísima gente que nos está escuchando, qué alegría poder compartir este tema tan importante con tantas personas. ¿Y cuál es la edad promedio de las personas que contestaron la encuesta? Yo no tengo el dato, digamos, de las personas que contestaron la encuesta, pero todos son personas que han pasado por el programa de nuestra compañía Vázquez Kennedy y la gran mayoría están entre los 40 y los 50 años de edad. O sea, no son millennials, no están en los 30 años de edad, tampoco están la mayoría después de los 50 o 60, están entre los 40 y los 50. Una anotación importante es que la mayor parte de las personas que optan por la independencia, habiendo sido empleados, están siempre en ese rango, no, siempre no, perdón, una tendencia, es que están en ese rango entre los 40 y los 50 años de edad. Pensamos que antes de los 40 la gente todavía está como haciendo carrera en el mundo corporativo y tiene como muchas metas por lograr y como que si se queda sin empleo, la mayoría quiere volver a un empleo para seguir con su carrera. Las gentes que tienen más de 40 años de edad, la mayoría les pasa una cosa y es que saben que a los 40 uno como que está cruzando la línea de la mitad, uno está empezando la segunda mitad de la vida, uno está empezando la segunda mitad de su carrera profesional y muchas veces la gente con esa sensación se pregunta si quiere vivir su segunda mitad igual a la primera mitad y muchas veces toman la decisión de que no y quieren hacer cambios. Ojo con los matrimonios porque también pasa a ese nivel, los deseos de cambio. Pero esa creemos que es la razón por la cual eh, se toman esas decisiones. A ver, ¿qué otras preguntas tenemos por allí? Estoy tratando aquí de resumir. ¿Qué tanta inversión se requiere en términos prácticos? ¿Cómo medirlo, sobre todo si es otra industria? ¿Qué tanta inversión se requiere? Qué pregunta tan compleja, ¿no? Porque depende como de tantas cosas y de tantas opciones. Mucha gente puede optar por la independencia a través de la consultoría profesional y puede ser muy exitosos en eso con una inversión muy baja. Mucha gente puede comprar una muy buena franquicia. Ojo que no todas las franquicias son buenas. Una muy buena franquicia y tener muchas probabilidades de éxito y eso puede ser con una inversión alta. Mucha gente va a montar un negocio o a comprar un negocio y dependiendo de lo que vaya a hacer, puede tener la necesidad de más o de menos dinero. Yo quisiera ahí oírle a Juan Carlos su opinión sobre este punto que puede ser tan polémico que es, óyeme, a ver si lo digo así, ¿qué opina Juan Carlos? El dinero no debería ser una limitación. Digamos que uno pues debe desarrollar el negocio que esté al alcance de uno, un negocio que sea una idea suficientemente buena, atraerá el dinero que se necesita para desarrollarlo, a través de socios, a través de inversionistas, a través de créditos. Eh, un poco lo que dijo Juan Carlos hace un rato, uno desarrolla un negocio a la escala de uno, y a la escala de uno quiere decir las capacidades de uno y la capacidad económica de uno. Pero eso pensaría yo al respecto. ¿Qué dices, Juan Carlos, sobre esto de cuánta plata se necesita para emprender? No, yo estoy de acuerdo, o sea, es obvio, ahí hay muchos temas y muchos errores que uno, mejor dicho, el hilo para cometer un error es muy frágil en ese sentido. Yo sabía que no tenía dinero, de hecho, cuando ya decidí
que mi emprendimiento C59 iba a hacer zapatos, se me olvidaron varias cositas. Y cositas que al final del día cuestan millones de pesos. Entonces, el tema es que uno debe ir creciendo en la medida que el mercado le vaya exigiendo a uno crecer, pero con mesura. A mí me parece, y estoy de acuerdo con lo que tú dices, que uno debe arrancar con lo que tiene. Hoy en día, Colombia tiene cientos de miles de emprendedores. Tú ves en Facebook, en Instagram, cualquier cantidad de gente que hace empanadas, gente que hace ají, gente que hace tortas, gente que hace pañoletas, gente que hace anillos, collares con papel, hace materas como mi hermana, hace ropa para niños como una sobrina, y todos arrancaron poco a poco, porque un poco el error y el hecho de llegar al fracaso tan pronto es sobreestimar tu capacidad monetaria. Uno no puede sobreestimar eso, uno tiene que ser muy consciente. Yo decía en el principio el tema de la estructura. Cuando tú tomas una decisión y te preguntas cuánto tienes, ya tienes una estructura. Ese tema a mí no se me olvida en Vázquez Kennedy. Yo simplemente dije, mire, tengo esto, pero resulta que debo esto y tengo que comer y tengo que no sé qué. Y esa estructura que yo estaba pensando sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, hasta ser lo más realista posible y a partir de ahí arrancar. Vale. Y yo estoy encontrando acá no solamente preguntas, sino un montón de comentarios súper interesantes. Hay alguien que dice, este sí lo puede identificar. Raúl Perdomo nos dice, oiga, el autoconocimiento es la estructura en el emprendedor que le permite afrontar los miedos. Y por eso cada vez que se cae, se le abre una puerta de oportunidad. El autoconocimiento es lo fundamental. Hay una frase que yo aprendí siendo muchacho en el colegio, leyendo un libro sensacional que muchos habrán leído, que es La Araucana de Alonso de Ercilla, escrito como en el siglo XVII, que es todo escrito en poema, en rima. Y tiene una frase que a mí se me grabó, que me impactó, y dice, el miedo es natural en el prudente, saberlo vencer es ser valiente. Y para mí esa frasecita se volvió muy importante para decir, oye, el que no siente miedo es que no sabe lo que está haciendo, es que no tiene dimensionado las decisiones que está tomando, es que no se da cuenta lo que tiene por ganar, pero a la vez lo que tiene por perder en cualquier decisión. Y las decisiones importantes normalmente que se toman en la vida, casarse o divorciarse o independizarse o cambiar de país, etcétera, son decisiones que se toman porque hay mucho por ganar, pero normalmente en esas decisiones también hay mucho por perder. Y eso, pues claro que da miedo. Tener miedo no es no ser valiente, tener miedo es lo natural en el prudente. El valiente es el que es capaz de vencer el miedo. Entonces, que el miedo no paralice. Y mucho menos el miedo a la censura social. Yo esto lo entendí hace como unos 25 años que tomé un curso para emprendedores organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá, que dictó una señora italiana que conocía muy bien a Colombia, hablaba muy bien español y trabajaba con un convenio de la Cámara de Comercio de Roma con la Cámara de Comercio de Bogotá. Y ya en una reunión ahí como pequeña, más íntima, digamos, esta señora, los que estábamos allí, que éramos todos pues emprendedores en pichón, nos dijo, ustedes los colombianos tienen una limitante muy grande como emprendedores en comparación a los italianos, ¿no? Y entonces nos pusimos alerta porque puede haber una fuerte crítica pues a nuestra identidad colombiana. Y nos dijo algo así como, mire, los italianos son muy emprendedores. Italia es uno de los países más ricos del mundo y la mayor parte de la riqueza que se produce en Italia se hace a través de microempresas, porque el italiano es muy emprendedor. Pero decía ella, yo no encuentro que los italianos no sean ni más inteligentes, ni más capaces, ni más imaginativos, ni más creativos que los colombianos. Solo que los italianos sí están mucho más habituados a emprender y fracasar. Y digamos que importa menos, socialmente importa menos. Y entonces, si me voy a encontrar con mi amigo Juan Carlos y yo tengo detrás mío un emprendimiento que él sabe que yo estaba haciendo y sé que
me tocó cerrarlo porque no funcionó. Espero no encontrármelo porque me muero de la vergüenza tener que contarle y que él me pregunte por mi negocio, porque entre nosotros funciona así. Y ella, a mí se me corrió un velo en esa conversación de hace 25 años con esta señora, de decir, he ahí una de las claves importantes para el freno a la independencia nuestra, que es el temor a la censura, al fracaso. Y nos dice otro comentario que tengo yo por aquí, Christian Morris dice, yo pienso que fracasar es importante, es duro, pero se aprende mucho y es duro fracasar, claro, sí, pero se aprende mucho y nos enseña a conocernos, que es lo más importante. Uno se conoce a sí mismo mucho más con el fracaso que con el éxito y es lo que mejor queda de los fracasos. Y dice Cristian, nos enseña a conocernos a fondo y después de que pasa el tiempo logramos visualizar y concluir muchas, muchas cosas. Dice Eugenio de la Torre, y vamos a hacer como una lectura de unos pocos comentarios en la medida en que pues ya tenemos más de las 7 de la noche, pero como está toda la audiencia, pues con mucho gusto seguimos un ratico más eh, haciendo lectura de estos comentarios y respondiendo preguntas. Dice Eugenio de la Torre, oye, yo tengo 55 años, yo soy emprendedor por tercera vez, las 2 veces anteriores, bueno, cuando dejé también grandes puestos fueron un fracaso, yo diría que parcial, me brindaron mucha experiencia y más ánimo para volver a hacerlo. Hoy, después de renunciar como presidente de un grupo empresarial chileno, soy socio fundador de un grupo de 6 empresas en gran crecimiento, incluso durante la pandemia. Oiga, Eugenio, muchísimas gracias por este comentario. La demostración viva del valor que tiene para la vida fracasar. No es rico fracasar. Uno diría, es mucho más rico vivir la vida de un éxito tras otro. Probablemente para la mayoría no es real. Probablemente los que llevamos mucho tiempo trabajando como independientes, algunos tenemos la fortuna de poder decir que el balance es muy positivo, pero no porque no hayamos tenido momentos muy duros, sin sabores muy grandes. Cuando a mí me preguntan cuál es la principal diferencia entre ser emprendedor o ser pues, empleado del mundo corporativo, digo, mira, porque la gran diferencia es que los ciclos emocionales son mucho más intensos, digamos, los picos y los valles. Las conquistas y los gozos del independiente, cuando las cosas salen bien, son pues coger el cielo con las manos, pero cuando las cosas están mal, es un poquito darse una zambullidita prácticamente en el infierno, con un nivel de intensidad muy, muy fuerte. De pronto los emprendedores, eso nos gusta, y entonces pues le hacemos a la cosa y lo seguimos. ¿Cierto, Juan Carlos? ¿Cómo vas tú con tus picos y valles? ¿Pronunciaditos o cómo vamos? No, obviamente, digamos, ese tema del pánico, del miedo, del temor, pasó a ser un poco como emprendedor a convertirse en incertidumbre sobre algunos aspectos. Pero la incertidumbre tiene un ingrediente y es que ante la incertidumbre tú has preparado. Y de acuerdo al escenario vas actuando. Entonces me parece que el manejo del temor, el manejo de todo este tipo de sentimientos va a depender mucho de la confianza que tengas en ti mismo. Y voy a decir una cosa, no sé si sea muy osada, pero es que todos somos mucho más de lo que parecemos que somos. Y a veces necesitamos que nos lo digan. Y por eso es importantísimo el entorno. Cuando uno arranca, uno tiene que gritar a los 4 vientos que está emprendiendo. Si está vendiendo empanadas, es a los 4 vientos que hay que gritar. Uno tiene que decirle a todo el mundo que esta hora es mi nueva vida. Y a partir de ahí empezar a recibir el soporte emocional que uno necesita. Yo, como te decía ahorita, tengo un entorno que todos los días me enriquece. Mis compañeros de trabajo, mi antiguo jefe, mis antiguas jefas, mi familia, mi esposa, mis hijos, todos los días me dicen,
oiga, es que usted, no le puedo decir la palabra acá, es que usted es el, ¿no? O esto, usted es un berraco y a usted nada lo vence. Y eso es muy importante. El entorno en el que te mueves, obviamente está el temor todos los días, pero también está el hecho de que tú dices, hombre, yo no me quedé sentado. Yo hoy estoy parado de las 5 de la mañana y ya no salgo a las 5 de la tarde de la oficina. Yo llego a mi casa con mi esposa a las 9 de la noche y a duras penas puedo ir hasta mañana y ya quedo foqueado. Pero al otro día a las 5 de la mañana estoy otra vez con lo mismo. Y es porque tengo ese motor. Es importante que el que emprenda se sienta cobijado por su entorno. Eso es muy importante. Mira, mira, Juan Carlos, que aquí hay un par de preguntas directamente relacionadas con lo que estás diciendo. Una que dice, ¿se debe montar el emprendimiento basado en lo que se quiere o basado en lo que funciona? Si es más corazón o es más mente, porque el Excel lo aguanta todo, los números se pueden cuadrar, pero ¿hasta dónde debe uno soñar? Y yo creo que, Juan Carlos, con lo que acaba de decir, creo que la respuesta ahí está clara. Y yo me permito hacer como esta reflexión. Dicen que a Sigmund Freud le preguntaron alguna vez, doctor Freud, usted después de todo lo que ha leído, escrito, oído, imagínense todas las historias que habrá oído ese personaje, que era un sabio, doctor Freud, ¿dónde debe uno buscar la felicidad? Y dicen que Freud, que además decía que la felicidad no existe, qué sé yo, pero dicen que en esa oportunidad Freud contestó, la felicidad hay que buscarla en el amor y en el trabajo. Lo que es los estudios de la psicología positiva en las últimas décadas han demostrado ya científicamente, porque han abordado el tema de la felicidad y lo han demostrado de esa manera, como realmente el amor, digamos, no solamente se refiere al amor de pareja, sino a todas las relaciones relevantes de familia, de amistad, de amor, de pasión y demás. Es una dimensión, es una columna, y la otra columna es el trabajo, donde está como la contribución relevante. No es el disfrute del ocio y del placer, aunque no tengamos nada en contra ni del ocio ni del placer. Qué rico poder disfrutar del ocio y qué rico poder disfrutar de muchos placeres. Pero el punto es que allí no está la felicidad, decía Freud, y allí no está la felicidad, dicen ya científicamente los psicólogos positivos, sino en el amor y en el trabajo. Entonces esto del trabajo es un asunto mucho más serio que tener un medio de subsistencia. Es un asunto que tiene que ver con la posibilidad de ser feliz. Y yo sí creo que yo sigo el postulado de muchos que dicen, nosotros hemos llegado a este mundo para ser felices. Y eso es como lo que más nos identifica a la totalidad de los miles de millones de seres humanos, incluyendo los que están ahorita al borde del suicidio, porque van a hacerlo para poder buscar eso que podemos llamar felicidad. Y entonces el trabajo es una cosa muy seria. El trabajo es una columna para la felicidad. Y entonces ahí volviendo a la pregunta que hace esta persona, diría uno, oye lo que estaba diciendo Juan Carlos, ese motor de la vida, ese levantarse uno, ese estar de pronto abrumado por los retos y por las dificultades, pero levantarse a llenarse de energía a vencer, llenarse de energía a luchar, llenarse de energía para conquistar, llenarse de energía para poner el pecho a las cosas, es como muy importante que para ti tenga un sentido profundo aquello que haces, que sea algo que sientes que vale la pena, es algo que quieres hacer, es algo que para ti tiene sentido, es algo donde puedes lograr que el sentimiento de que cuando estás enfrascado en lo que estás haciendo, la vida te fluye, aunque alrededor puedas estar inundado de dificultades. Entonces, ojalá que entre mente y corazón uno no tuviera que escoger y ojalá que el Excel también funcionara y ojalá que las decisiones cerebrales y de corazón al mismo tiempo fueran las que uno puede tomar. Pero en las grandes decisiones de la vida, algunos pensamos que operan más las vísceras que el cerebro. En la decisión de casarse, en la decisión de tener hijos, en la decisión de adoptar una profesión determinada, en la decisión de independizarse, el estómago, las tripas, las vísceras tienen mucho que decir. Así que hazle caso a tu corazón. Y hay otra pregunta que estaba haciendo alguien por allí, que también la mencionó Juan Carlos, que es,
Oye, ¿qué hace uno cuando la pareja no colabora porque le aterra la independencia? Yo diría, ese es un problema muy serio que tienes que manejar y que resolver. Ese, si no tienes el respaldo de tu pareja, porque tu pareja padece mucho miedo, eh, puede que sea un caso incluso donde valga la pena tener la ayuda de un tercero, porque a veces dentro de la pareja pues hay momentos ya donde hay puntos donde los caminos están ya recorridos en ciertos temas y no hay nuevos caminos para hacerlo y puede que un tercero encuentre una nueva forma de hacerlo. Yo tengo el caso de un ejecutivo brillantísimo que hoy día tiene 47 años de edad. Óiganme la historia, ojalá me esté oyendo acá porque es un hombre que a los 43 años de edad, él y su esposa tenían 9 hijos. Y los 9 hijos tenían en ese momento una edad entre los 5 años y los 20 años y este hombre quería independizarse y esta mujer entró en pánico y se opuso fieramente. Tuve la oportunidad de conversar con los dos, tuve la oportunidad de aplicarles una prueba de personalidad que le ilustraba a ella cómo era su marido en algunos aspectos y ilustraba a su marido cómo ella era también en esos aspectos. Y ellos como que se descubrieron en una dimensión nueva y ella de pronto entendió que su marido no era un locato irresponsable, sino que su marido tenía una necesidad vital para la cual necesitaba una oportunidad. Y él entendió también que su mujer era algo más que un freno, que no lo dejaba llevar a la práctica sus sueños, sino que ella tenía un mandato en su personalidad que la llevaba a cumplir prioritariamente con la seguridad. Él arrancó su emprendimiento, pasó lo que podía pasar y es que a los 6 meses le ofrecieron un puestazo y él abandonó su emprendimiento y se volvió a emplear. Y bueno, ahí siguió, creo que volvieron a ser una pareja muy tranquila. No sé si han seguido fabricando hijos y ya vayan en el número 10 u 11, no sé. Pero es una cosa que hay que resolver porque con la pareja hay que contar. Yo Definitivamente. no sé. Dale, dale, Juan Carlos. ¿Cierto? No, Que tú lo mire, mencionaste, que allá en la familia tuya te apoya, pero no solamente para decirte ánimo, sigue adelante, sino también para de pronto hacerte ver todo lo que no estás viendo y lo que no estás haciendo bien y lo que te estás equivocando, ¿cierto? eso es vital que te digan la verdad. O sea, uno tiene que, a punta de verdades, construir productos, porque a punta de mentiras no Vale. produces nada. Es así de sencillo. Oye, bueno, este tema es tan interesante, tan valioso, tan de tantas aristas que uno pues puede quedarse conversándolo de mil maneras. Creo que pues hemos tenido esta oportunidad gratísima de conversar con esta audiencia tan grande, tan nutrida al respecto. Estamos en este ciclo de webinars abiertos, gratuitos, que no tenemos ningún interés más allá. Pues sí, qué bueno que conozcan nuestra compañía. Ojalá algunos de ustedes quieran contratar nuestros servicios, pues será un valor añadido estupendo y bienvenido. Pero primero nos interesa servir, compartir. Yo le quiero agradecer muy sinceramente a Juan Carlos el tiempo que tomó para contarnos su experiencia. Creo que lo ha hecho de manera absolutamente auténtica, transparente y muy amena. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias a todos por todas las preguntas y comentarios. Creo que se nos quedaron algunas por fuera que les vamos a hacer. Estén pendientes, por favor. Viene ahora un siguiente webinar relacionado con el desarrollo de carrera en Colombia. No se lo van a perder. Está lleno de datos muy interesantes de lo que hemos venido investigando y lo que hemos venido aprendiendo con la práctica. Si están de acuerdo ustedes, bueno, creo que vamos a dar por terminado el webinar, siendo las 7:20 de la noche. Les agradecemos mucho que se hayan quedado todos, prácticamente todos, 20 minutos adicionales, prueba de que este tema es tan interesante. Mil gracias, una feliz noche, nos vemos nuevamente muy pronto. Y bueno, entonces hasta la próxima. Gracias por su asistencia, que estén muy bien.